¿Qué tal amigos y amigas, hermanos y hermanas? Bienvenidos a un programa más de Aliento para cada momento. Y hoy el tema es contracorriente. Y lo hemos titulado así porque muchas veces en la vida tenemos que remar contracorriente. Si tuviéramos que remar por una corriente que te está arrastrando hacia una caída o hacia un acantilado, sin duda ninguno de nosotros dejaríamos de remar. Ninguno de nosotros dejaríamos de luchar por nuestra vida o por nuestra destrucción, sin duda. Y muchas veces cuando se trata de nuestra vida personal, tenemos que remar contra corriente. Tal vez las luchas son asuntos familiares, son asuntos económicos, a veces tienen que ver con asuntos de salud, de relaciones. Y cuando la vida viene, ¿verdad? Ahora sí que contra corriente o contra nuestras vidas, pues no debemos dejar de luchar, de remar, de avanzar, ¿verdad? Aún cuando nos sintamos muchas veces cansados y agotados de estar siempre remando contra corriente. Por eso hoy vamos a estudiar una escritura acerca de Jesús y sus discípulos donde estos tuvieron que remar contra corriente y finalmente salieron victoriosos. Y vamos a aprender algunas cosas que estoy seguro te van a ayudar bastante. Vamos a esta historia bíblica y se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante. Y dice así, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos, ¿verdad? Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos Jesús y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Aquí es muy interesante porque Jesús hizo entrar a esa barca a los discípulos. La primera enseñanza que podemos sacar aquí es que Jesús tenía un propósito, ¿verdad? Un plan, ¿verdad? Para los discípulos. Y Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. A veces cuando Dios nos permite entrar en procesos difíciles, ¿verdad? Como en este caso los discípulos que entraron a la barca y tuvieron que enfrentar una tormenta, a veces el Señor lo permite para enseñarnos cosas. A veces las tormentas son necesarias en nuestras vidas para que nosotros aprendamos algunas lecciones que de otra manera muchas veces no aprenderíamos. Aquellas personas que han pasado por alguna enfermedad, algún accidente y de las cuales salieron librados, esas personas, la mayoría de ellos, toman otra actitud. Muchos de ellos cambian su actitud debido a que aprendieron de esas situaciones. Hay gente que no lo hace, pero hay gente o mucha gente que sí aprenden acerca de las tormentas de la vida, como el Señor quería darles algunas lecciones importantes a los discípulos y nos quiere dar también a nosotros. Dice el verso 46, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar, y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Esto es muy interesante porque cuando ellos están en medio del mar y están en medio de esta situación, muchas veces nos pasa lo mismo que ellos, ¿verdad? Uno cuando está en medio de la lucha, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, uno se pregunta, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor? ¿Verdad? Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está el Señor cuando más lo necesito? Y muchas veces sentimos que Él no está ahí. Pero es muy interesante, ¿verdad? Que en medio de la prueba dice la Biblia que Jesús estaba orando por ellos. Eso es muy interesante. Porque muchas veces sentimos, ¿dónde está Dios? Pues la Biblia dice que Dios está intercediendo por nosotros ante el Padre.
está orando por nosotros. Y esto escuche con mucha atención. Si Jesús hubiera una cosa más importante que estar intercediendo por nosotros, ¿usted cree que Jesús no lo estaría haciendo? Jesús en este momento, Él está intercediendo, ¿verdad? Para que nosotros no dejemos de remar, para que nosotros no dejemos de luchar, para que nosotros no dejemos de pelear, aún que estemos contracorriente, aún cuando estemos pasando por un momento difícil, Él está intercediendo para que usted y yo no dejemos de avanzar. Porque Él sabe que si nosotros dejamos de avanzar, dejamos de pelear, dejamos de luchar, ¿verdad? No va a ser bueno para nosotros. Y Él, dice la Escritura, que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. También es muy interesante, y esto es muy importante, el verso 48 dice, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Los discípulos estaban en medio del mar y Jesús, dice la Biblia, estaba observándolos, ¿verdad? Cómo ellos están en medio de este proceso. O sea, Jesús nos está viendo, no estamos solos. No es como que estamos desamparados. Jesús estaba viendo, ¿verdad? Estaba observando, cuidando a sus discípulos cuando estaban en medio de una tormenta. Y tal vez ahorita tú te encuentras en medio de una tormenta contracorriente ahora mismo y sientes que todo está en tu contra. Bueno, Jesús está observando y Él va a venir en tu ayuda, pero tienes que seguir avanzando, tienes que seguir remando, tienes que seguir luchando en el nombre de Jesús. Muchas veces, ¿verdad? Estamos luchando por la familia y Jesús lo está viendo. Él ve que queremos sacar a nuestra familia adelante por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestra salud. Y Jesús está observando y Él observa que nosotros seguimos luchando, como en este caso lo estaban haciendo los discípulos. Ahora, dice la Biblia que era la cuarta vigilia. En los tiempos de Jesús estaban divididas las vigilias, primera, segunda, tercera. La cuarta vigilia eran de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Era el tiempo más oscuro, el tiempo más difícil. Y tal vez tú ahorita es tu cuarta vigilia. Ahorita quizás tu situación es el momento más oscuro de tu matrimonio, es el momento más oscuro de tu salud, es un momento más oscuro de tus finanzas, es el momento más oscuro de incertidumbre en tu vida, de temor en tu vida. Pues Jesús dice la Biblia que Él te está viendo. Y si no dejas de luchar y si no dejas de remar, debes saber que Él va a venir en tu ayuda, pero debes de seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si sigues adelante, Jesús se va a manifestar con sus maravillas en tu vida. Y eso es algo que me encanta de los discípulos. A pesar de la tormenta y de la contracorriente que tenían, ellos seguían peleando, seguían luchando. Y ahora en un momento Jesús se va a manifestar en sus vidas. Por eso es muy importante que no dejes de luchar, que no dejes de orar, que no dejes de confiar, que no dejes de clamar, que no dejes de hacer lo correcto delante de Dios. Este es un tiempo donde debemos actuar así. Ahora, algo que me gusta mucho de los discípulos es que a pesar de que estaban en la tormenta, ellos obedecieron a Jesús. Ellos le hicieron caso a Jesús. Porque aun cuando estemos en una tormenta y nosotros obedecemos al Señor, eso nos va a llevar a grandes bendiciones en el nombre de Jesús. No es fácil obedecer a Dios cuando se trata de orar por otros, cuando se trata de perdonar a otros, cuando se trata de dar, cuando se trata de ayudar, cuando se trata de otras cosas por los demás. Pero cuando nosotros obedecemos, a pesar de lo difícil que pueda parecer o que pueda ser, Dios sin duda se manifestará en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia en el verso 49, dice, y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos vieron un fantasma, quizás era porque ya estaban cansados, estaban agotados
físicamente, emocionalmente, ¿verdad? Y en esos momentos tan difíciles, lo único que ellos podían ver era un fantasma. Y muchas veces en medio de la situación en que estamos a veces agotados ya por esta pandemia, ya son demasiados días, demasiado tiempo, estamos agotados emocionalmente, físicamente, y a veces lo único que vemos es duda, es confusión, es temor, es miedo, es incertidumbre. La verdad ya no sé ni qué creer, dice la gente. Pero en este momento dice la Biblia que Jesús vino a ellos y les dijo, tengan ánimo. Y escúchenme con atención esto, Dios en este momento son las palabras que te está diciendo a ti, ten ánimo. Ahora, no son simplemente palabras, sino es una declaración en este momento profética que Él está haciendo sobre tu vida, donde Él en este momento no solo te está diciendo ten ánimo, sino en este momento Él te está impartiendo ánimo. En este momento recibe de parte de Jesús ánimo. Recibe ánimo para seguir adelante en tu vida. No solo en este momento Jesús te dice ten ánimo, pero Él te imparte en este momento ánimo. Ahora mismo recibe ánimo para tu alma, para tu corazón, para tus pensamientos. Recibe ánimo, recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida no es que nos falte fe, sino muchas veces en nuestra vida lo que nosotros más necesitamos en nuestra vida es ánimo para seguir adelante. No nos falta fe, pero nos falta muchas veces ánimo. Nos faltan ganas de seguir adelante. Y hoy Dios nos dice, ten ánimo, ten nuevas fuerzas para seguir adelante. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Y luego la Biblia dice en el verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Ellos entendieron una cosa, y tú debes entender esto. Jesús tiene el control. Ahí está la frase. Jesús tiene el control. Ellos se dieron cuenta que no importa qué tan grande era la tormenta, cuando Jesús subía a su barca, Jesús les mostró que Él tenía el control aún de esa tormenta. Y Jesús tiene el control de tu tormenta. Pero debes permitir que Él suba a tu barca, que Él suba a tu vida, que Él esté en tu vida, que Él esté en tu corazón cada día, cada momento. Decirle, Señor, toma la barca de mi vida, toma la barca de mi corazón. Y gracias porque en medio de esta situación por la que ahora mismo pueda estar atravesando, tú tienes el control. Pero es muy importante que dejemos a Jesús subir en nuestra barca, que se meta en nuestra vida, que se meta en nuestra empresa, que se meta en nuestra salud, que se meta en nuestras finanzas, que se meta en nuestros matrimonios, que se meta en nuestra casa. Porque cuando Él entra, entonces Él puede calmar cualquier tempestad en el nombre de Jesús. Cuando Él entra, Él puede ayudarnos a remar aún contracorriente y ayudarnos a salir adelante. Finalmente, los últimos dos versículos, dice el 52, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Yo quiero dejar esto en tu mente. No dejes que la tormenta endurezca tu corazón. Hay muchas personas que en medio de una crisis, en medio de luchar contra corriente, se amargan, se envenenan. Permiten que el odio, la amargura, la impotencia los envenene. Dice la Biblia que sus corazones estaban endurecidos. Yo quiero animarte para que no se endurezca tu corazón. Al contrario, quiero animarte para que abras tu corazón. Y aún en medio de la tormenta por la que puedas estar atravesando, puedas abrir tu corazón y permitir que Dios obre en tu vida en el nombre de Jesús. Y finalmente, el último versículo, y para cerrar con broche de oro, dice, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret, dice, y arribaron a la orilla. Es decir, llegaron hasta donde Jesús les había dicho que llegaran. Es decir, llegaron a buen término. Si nosotros no dejamos de remar contra corriente, si nosotros no dejamos de luchar a pesar de lo que podamos estar pasando, te prometo que al final llegarás a la otra orilla. Al final llegarás victorioso
hasta donde debes de llegar. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo. Dios sin duda no te va a dejar y Dios no te va a desamparar. Pero tú tienes que hacer tu parte y Dios va a hacer su parte. ¿Cuál fue la parte de ellos? Luchar, remar, seguir avanzando. A pesar de todo, seguir adelante. ¿Cuál fue la parte de Jesús? Hacer lo que ellos no podían hacer, calmar la tormenta, animarlos, decirles tengan ánimo, yo soy, no teman en el nombre de Jesús. Así es que yo espero de todo corazón que tú sigas adelante. Dios va a estar contigo, pero sigue adelante, contracorriente. Aún en la adversidad, aún en la lucha, Dios no te dejará y Dios no te desamparará. Yo espero de todo corazón que esta charla te haya sido de ayuda y de mucha bendición. Y también quiero pedirte que hagas esta pequeña oración conmigo ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, en este momento, dame fuerzas para seguir remando, para seguir avanzando, para seguir peleando por mi familia, por mi vida, por mi situación, en el nombre de Jesús. Toma el control de mi vida, súbete a mi barca, entra en mi corazón, entra en mi familia, entra en mi situación y ayúdame a avanzar en el nombre de Jesús. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que este programa les haya sido de mucha ayuda. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Si te gustó, pues compártelo con algún familiar o algún amigo. Aquí te dejamos los datos también de nuestros campus, donde estamos, ¿verdad? Y los datos, ¿verdad? Que tú necesitas para que tú sigas conectándote a todas las actividades que tenemos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.